Hola a todos, el día de hoy estamos reunidos aquí para celebrar algo más que simplemente libros. El día de hoy vamos a celebrar el encuentro entre las palabras y las personas. En este espacio tenemos el honor de entrevistar a uno de los escritores más importantes del Ecuador y por supuesto de Cuenca, Jorge Dávila. Y es que Jorge Dávila es muy conocido, sobre todo por la modalidad de los microcuentos, porque a pesar de ser tan pequeños, pueden dejarnos un sinfín de emociones y transmitirnos muchísimas historias. Y es por eso que el 19º Encuentro de Literatura retoma el nombre de Jorge Dávila. Y sin nada más que acatar, comencemos con la entrevista. Maestro, usted que ha pasado por tantos géneros como el teatro, los cuentos, cuénteme, ¿con cuál es que usted se encuentra más relacionado? ¿Con cuál siente que su voz es más pura? Bueno, qué gusto que estén aquí. Sí, encantado. Yo, sabes que no tengo una preferencia especial por nada, ¿no? Me doy cuenta de esto, de que no tengo preferencia especial porque conversando con un amigo mío literato y que conoce mi obra desde el año 1976 exactamente, él dice, no, tu obra teatral no es importante. Digo, no es importante, tengo 10 obras de teatro publicadas. Sí, pero son cortas. Entonces, o sea, él trataba por todos los medios de convencerme que lo más importante de lo mío es el cuento, ¿no? Él decía, lo más importante de todo lo tuyo es el cuento. Y pues lo demás es secundario. Yo no creo que nada de lo que yo haya hecho tenga una diferencia especial, digamos. Me gustan mucho los microcuentos. Me gustan porque puedo hacer con pocas palabras, con poquísimas palabras, puedo crear una realidad. Porque digamos en la literatura de lo que se trata es de que tú crees una realidad. ¿Y cómo la creas? La creas a base de imaginación y a base de palabras. Entonces yo tengo un gran cariño por el microcuento. Estoy a punto de volver a publicar mi libro de 100 microcuentos que se publicó acá por varias instituciones, pero unos tirajes tan cortos que desapareció prácticamente, ¿no? Pero ahora, posiblemente en unos 2 o 3 meses, se publica en una de mis editoriales favoritas, que es Edino. Por supuesto, sin ningún tipo de duda, los cuentos son experiencias únicas y definitivamente usted tiene toda la razón. Es una gran oportunidad para contar una historia. Y es por eso que la siguiente pregunta que queríamos hacerle es en cuanto a qué es más difícil o presenta mayor dificultad con respecto a, sea bien expandir una idea, como en el caso de una novela, o sea, desarrollar esta idea a fondo como María Joaquina en La vida y en la muerte, o condensar todo en un solo microrelato, o sea, hacerlo tan pequeñito, a veces con finales tan inesperados, que el lector se queda sin palabras, se queda súper sorprendido. Bueno, yo con novela tengo experiencia, ¿no? Es decir, María Joaquina la publiqué en el año 76, cuando gané con ella la primera vez el premio Aurelio Espinosa Poli. Y digo la primera vez porque luego gané una segunda ocasión 5 años después con un libro de cuentos. Y esto les sorprendió tanto, les impresionó tanto a los auspiciantes del premio Aurelio Espinosa Poli, que decidieron prohibir que un autor que había ganado el Aurelio Espinosa vuelva a, a- a concursar. Sí, porque soy el único caso de, Que ha ganado de dos escritor que ha veces. ganado 2 veces el Aurelio. Ujú. La segunda vez gané, digamos, en el año 1980 con un libro de cuentos que se llama Este mundo es el camino. Este mundo es el camino es un libro de Ujú. cuentos largos, pero curiosamente es la primera vez que aparecen cuentos cortos en mi narrativa. Pocos, creo que son unos 4 más o menos, pero de todas maneras aparecen los cuentos breves ya por primera vez en el año Ujú. 1985. Está lejos, ¿no? Y después, bueno, pues he publicado una buena cantidad de libros y algunos de ellos, como Arte de la Brevedad, por dar un caso, digamos, contienen solo textos breves, ¿no? Entonces, tú me preguntas, ¿qué es más difícil, digamos, gestar un cuento, o gestar Ajá. una novela o una obra de teatro? En fin, no, yo creo que todo es igual, todo es igual. Ujú. Es decir, cuando tú trabajas con la palabra, eh, es un dominio en el cual necesariamente tienes que llegar a, a conocer lo que estás haciendo, lo que estás
logrando lo que puedas alcanzar. Ujú. Ya te digo, puede ser en poesía, puede ser en teatro, puede ser en novela breve, que yo tengo muchas novelas Muchísimas. breves. Sí, Ujú. tantas que próximamente se publicará un libro con 9 Ujú. novelas breves. Y entonces, pues tengo una cierta experiencia, digamos, y es un subgénero que Ujú. me gusta mucho realmente. Bueno, yo humildemente digo que todo lo que yo he hecho me gusta, ¿no? Ujú. Definitivamente. Pero tú tienes toda la razón. Una novela exige, digamos, una planificación de un mundo, ¿no? Esto me ha pasado hace no mucho tiempo Ujú. con dos novelas juveniles que son El sueño y la lluvia y Árboles para soñar. Yo había hecho un convenio con Libreza para tres novelas sobre el sueño. Entonces, por eso publiqué primero El sueño y la lluvia, que tiene una cantidad impresionante de reimpresiones, tiene ya como 100.000 ejemplares. Eso es Sí, bastante. bastante. En el Ecuador es bastante, en otras partes no es nada, pero aquí en el Ecuador es bastante. Y luego, pues, escribí Árboles para soñar, que a mí me gusta muchísimo, realmente me encanta. Es una historia muy bella en la que se mezclan la fantasía, la magia, la astronomía Ujú. y pues la narración realista también, ¿no? Y estas dos novelas, El sueño y la lluvia y Árboles para soñar, son parte de lo que yo llamo la saga de Monay. ¿Por qué? Porque se ambientan en Monay. Usted se ubica en Monay, en donde Ujú. está. Pero lo que pasa es que realmente el término Monay empieza a utilizarse hace unos 20 años más o menos, pero antes se llamaba Monay lo que es prácticamente un sector de Totoracocha. Ujú. En ese sector, un tío mío, tío abuelo, tenía una propiedad y entonces nosotros bajábamos a pasar las vacaciones en esta propiedad y nos quedábamos. Nos quedábamos porque el viejito, que era muy afectuoso, sí, pero ¿por qué se van a ir? Aquí tienen leche, tienen verduras, si quieren comerse un cuy, hay cuyes, si quieren Ujú. comerse un pollo, hay pollos, no les falta nada. Y además hay una inmensa cantidad de frutas, porque realmente Ujú. había dos huestos gigantescos de frutas, duraznos, manzanas, membrillos, guayabas, todo estaba allí. Entonces, por eso yo le llamo Ujú. la saga de Monay, porque está ambientada, la- están ambientadas las dos novelas, digamos, Ajá. que son novelitas medias extensas. La, eh, la segunda que mencioné debe tener más o menos la extensión de María Joaquín. Es para jóvenes, sí, es para jóvenes, son Ujú. novelas para jóvenes, pero es grande esta Árboles para soñar. Claro, por supuesto. Entonces, como digo, pues cualquier cosa que tú vayas a escribir, tienes que pensarla, tienes que soñarla. ¿Cómo se inspiró para escribir los personajes? Porque hay algo que me llama mucho la atención de las novelas, ¿No? es que los autores, o sea, crean prácticamente un mundo nuevo con el trasfondo de cada personaje y el porqué de las acciones que toman. Uno piensa en los personajes como una Ujú. especie de desdoblamiento, ¿no? Ujú. Dice, ¿qué haría yo en esta situación? ¿No? Claro. Exacto. ¿Hacia dónde iría? ¿Qué rumbo Ujú. tomaría? ¿No? Y bueno, eso en una novela complicada como es María Joaquín en la vida y en la Ujú. muerte, eso ya es difícil, ¿no? Difícil. Pero en las otras novelas es un poco más simple Ujú. porque pienso en el personaje, pienso en un personaje y le voy dando, digamos, mis vivencias, mi forma de ser, mi Ujú. forma de soñar. Eso pasa mucho en una novela mía que se publicó recién que se llama eh, Música de Noche. Ujú. Entonces hay un personaje con el cual yo realmente me identifico, Al 100%. o sea, al 100%, Ujú. seguramente. Y mis amigos cercanos también los identifico al 100%, porque es una novela de amigos cercanos, de amigos propios. Claro. Entonces, así nacen los personajes, ¿no? Nacen con
llamémosle una partida de nacimiento, se llama fulanito de Ujú. tal, vive en tal parte, tiene tal edad, Claro. se enamora de, la pierde, o se Ajá. pierde él al casarse. Diferentes Claro, posibilidades, digamos, de vivencia del personaje. Ujú. definitivamente. Bueno, dejando de lado un poco la modalidad del cuento, sabemos que usted tiene muchas destrezas. Me gustaría conocer cómo ha sido su cambio con la relación con la poesía a lo largo de los años, desde su primera obra hasta, por ejemplo, la más actual. ¿Cómo ha cambiado esa relación que usted tiene con todos los poemas que ha escrito en este periodo de tiempo? Bueno, yo empecé con la poesía, ¿no? Mi primer libro es un pequeño folleto que se llama Nueva canción de Eurídice y Orfeo, que se publica, me parece que en el 75, pero que es Ujú. anterior en 5 años, digamos, porque no se publicó enseguida, sino se publicó ya una vez que estaba escrito, corregido, dedicado, cambiado, etcétera, ¿no? Yo he tenido siempre un gran amor por la poesía, y tengo ese gran amor. No he publicado todos los libros de poesía que he escrito, tengo por ahí unos 5 poemarios que están inéditos, ¿no? Claro. Y hubo una época, la época de auge de mi narrativa, que empieza con María Joaquina, ¿no? En esa época no es que dejo de escribir poesía, no, Ujú. pero escribo y guardo y pues solamente pasa mucho tiempo antes de que decida eh, publicar un libro. Es un poco más personal, lo diría usted. Es más personal, más íntimo, Mm. si tú quieres, más, qué sé yo, más cercano al corazón, a tus gustos, porque la poesía revela Ujú. eso, ¿no? Sí, el Revela interior de tus una persona. vivencias y revela también, eh, qué sé yo, tu contacto con el mundo, ¿no? Tus diferentes Ujú. formas de contacto con el mundo. ¿Y existe algún poema que quizás usted no haya revelado o quizás alguno de los que haya revelado que haya sido más importante para usted o que haya tenido más impacto en su vida? No, yo generalmente soy como padre, ¿no? O sea, a mí me dicen siempre, ¿cuál es el libro que Ujú. usted prefiere? Digo, no me hablen de preferencias, porque yo soy padre y para mí todos mis libros Son tienen el mismo iguales. valor. Ajá, igual de Y me especial. pasa igual con la poesía, no tengo ninguna cosa especial, digamos, de poesía, sino toda la poesía que he escrito, pienso yo, para mí, tiene un carácter de revelación, un carácter de contacto con el mundo externo y con el mundo interno, y me permite ser otra vez otro, digamos, ¿no? Claro. Porque una de las características de la literatura es que te permite ser un otro, sea el que sea, ¿no? Ujú. Sí, Sí. Sobre todo al leer, creo también, es como visitar otro mundo. Ajá. claro. La idea es que justamente el que lee entre a otro mundo. Ujú. Ahora, hablando un poquito sobre su pasión teatral, Bernie, mi profesora, me contaba que tuvo el honor de ser su alumna dentro de sus clases de teatro. Quisiera preguntarle, ¿qué le debe el Jorge Dávila narrador al Jorge Dávila dramaturgo? Nada, nada, porque efectivamente yo creo que yo, antes de ser Ujú. narrador, soy autor de teatro. Yo tengo 22 años cuando Ujú. gano un premio nacional de teatro que causa toda una conmoción porque había autores que estaban participando en el concurso, era un concurso de la Universidad de Guayaquil, y pues gané yo, y eso les molestó mucho, concretamente a dos autores que no voy a decir sus nombres, Ujú. pero uno de ellos se convirtió en mi enemigo para toda la vida. Ya le flechó. Sí, 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 sí. Y el otro, Ujú. pues el otro que había sido más o menos mi amigo y que yo había hecho Sí. obras de él y todo, cambió mucho, ¿no? Ujú. Cambió, se hizo áspero conmigo, difícil. A veces las relaciones entre los literatos son difíciles porque de alguna manera tú llegas e Ujú. interfieres en el trabajo del otro, sin quererlo, sin darte cuenta, pero Sin la intención. ocurre eso. Ujú. Cuando yo gané el premio por María Joaquina,
Sí. Bueno, fue una reacción por parte de los narradores terrible, terrible, terrible. Hubo uno de ellos que yo creo que se ha muerto, yo no tenía mucha relación con él, Ujú. que dijo que yo había ganado el premio con una novela de César Dávila. Bueno, no hay más que leer cualquier cosa de César Dávila y comparar con lo mío. No Ujú. se parece en nada, absoluto. Yo admiro mucho a Dávila, ¿no? Yo soy uno de los Exacto. especialistas en Dávila en el Ecuador, pero realmente mis cosas son absolutamente distintas, ¿no? Así son Ujú. las historias. Pero de hecho, digamos, yo empiezo siendo dramaturgo. Me parece un gran logro y a tan corta edad, a los 22 había Sí, mencionado. Ajá. sí, yo también pienso que fue un logro, ¿no? Sí. Pienso que fue un logro, luego publiqué otras obras de teatro y siempre me sentí muy Ujú. contento con las obras de teatro. Yo tengo una obrita de teatro que se llama Con gusto a muerte, que es la historia de tres hermanas Ujú. viejas que viven encerradas en una casa, pagando, el, expiando, digamos, el crimen que se supone que han cometido, porque todo es suposición, Sí. ¿no? Esta, esta obra, me decía una persona que se ha dedicado a estudiar mi obra en Estados Unidos, ha tenido 60 puestas en escena. Entonces, realmente acá en el Ecuador se ha puesto unas 10 veces en distintos Ujú. lugares, con distintos elencos. La última puesta en escena de Con gusto a muerte es de un grupo de Nueva York con hombres que hacen el Ujú. papel de mujeres. Pero no he logrado comunicarme yo con nadie del elenco, ¿No? pese a que el director es mi amigo de muchos años, pero no me contesta ni llamadas, ni mensajes, ni nada, porque quiero Ujú. saber algo del Claro, montaje, ¿no? cómo ha Exacto. evolucionado. Pero me mandó, digamos, una de las personas que debe estar vinculada al elenco, me mandó una grabación de la obra. ¿Y qué tal le pareció? Hermosa. Yo Sí. les paso para que le echen una mirada. Claro, gracias. ¿Qué parte le gusta más de ver sus obras puestas en escena? O sea, debe haber algún momento en particular, quizás donde sienta un montón de orgullo o alegría por ver la obra. Bueno, yo he sentido diversas cosas frente a Ujú. las obras de teatro. Para variar, con gusto a muerte. El Teatro de la Pontificia Universidad Ujú. Católica del Ecuador, dirigido por Francisco Febres Cordero, puso con gusto a muerte. Pero le hicieron unos cambios tan atroces, tan terribles, sobre todo en la apuesta, no con el texto, no se metieron Ujú. con el texto, que yo sufrí al terminar Sí. y antes de terminar ya, sufrí una jaqueca tan espantosa que me tuve que botar al suelo del teatro, porque no resistía ya. Ujú. Se acabó el primer ensayo general, porque el ensayo Ah, general, era ensayo. se acabó el ensayo general y fueron a buscarme alguna Ujú. pastilla, alguna cosa, que no resistía el dolor. Era un dolor de cabeza terrible. Era de ver la obra, ¿no? De ver la puesta en escena de la obra. Y usted anteriormente nos mencionó de una enemistad que surgió a partir de que usted haya ganado este premio. ¿De alguna forma esa enemistad influenció en la producción de sus obras? No, no. Yo he actuado, al producir las obras, al escribir las obras, Ujú. he actuado, digamos, con un amor fundamental, el amor por la palabra. Yo creo que la literatura Ujú. es amor por la palabra, por encima de todo. Claro, Entonces yo siempre he dado, digamos, un primer lugar a ese amor por la palabra. Haya hecho lo que haya hecho, haya sido poesía, haya sido teatro, haya sido ensayo, microcuento, cuento Ujú. breve, cuento largo, novela breve, novela larga. Como, Un como ven sinfín de ustedes, cosas. en realidad me decía una persona que en alguna ocasión me hacía una Ujú. entrevista, decía, pero usted no ha dejado nada, usted ha hecho todo. Digo, bueno, he claro, tratado por lo menos de Ujú. realizar obra en todos los géneros, digamos, subgéneros, ¿no? claro, sí, Ahora, definitivamente. tengo que reconocer que yo me siento absolutamente cómodo en el microcuento, totalmente cómodo. ¿Y planea seguir publicando muchas más obras de microcuentos o quizás después le gustaría enfocarse en algo más? No, tengo un libro
que se llama Cuentos del Atardecer, hasta nombre tiene, que yo quiero que tenga 100 microcuentos, pero no he pasado de los 60. ¿Por qué? Me explico. Me operé de la vista y no puedo ni leer ni escribir. O sea, leo y escribo, pero la décima o vigésima parte de lo que escribía antes. Entonces, para mí sí es una gran frustración, tengo que reconocer. Tengo tanto problema para leer que una señora Ujú. poeta me mandó un libro que está escrito en Cursiva. eso, en cursiva. Ujú. No puedo leer. No puedo leer ni una línea. No, No, a ese extremo he llegado. Entonces, en este momento, por ejemplo, solo puedo leer esta cosa que es periódico. la de imprenta, ¿no? Ujú. El tipo de letra que es de la imprenta. Pero no todo viene en eso. Y mi novelita esta, la música de noche, está en Ujú. una letra tan diminuta, pero tan diminuta, No hay que forma. no hay forma, no hay forma. Ujú. No he podido leer la edición. No sé si tendrá defectos, tendrá problemas, qué tendrá, porque no he podido leer. Es duro eso. Sí, Duro, duro, Sí, duro. difícil. definitivamente. Tenía una pregunta. Había leído en una de sus entrevistas que usted había mencionado que su esposa fue un gran pilar al momento de pasar, como usted dice, de cursiva a máquina y de pasar a limpio sus cuentos. Quisiera tal vez contarnos alguna anécdota con ella. Bueno, ella siempre ha sido Ujú. de gran ayuda, ¿no? Toda la vida. O sea, yo le pasaba las cosas a mano, con Sí. una letra espantosa que yo tenía, y ella descifraba, ¿no? Yo cuando tenía problemas dejaba un espacio y me decía, ¿qué quisiste decir aquí? ¿No? Era tan importante, digamos, la labor de ella para descifrar las cosas, que unas amigas mías decían que la que escribe realmente es ella. La autora. La Tara. No, ella tenía una santa paciencia y le sacaba todo a limpio. Ahora Ujú. como ya son años y años y años que escribo en la computadora, entonces ya la edición la hago yo mismo, Sí. digamos, ¿no? Pero ya últimamente no puedo escribir, ese es mi problema. No puedo escribir si no puedo leer. Ujú. Así que vamos a ver qué pasa. ¿Qué pasa? Porque tengo que ir donde un oculista me dio una receta de unos lentes especiales Ujú. para leer y botas. Tiene que ir Tengo nuevamente. que ir nuevamente a Sí. donde él, que es Claro. un hombre bondadosísimo y que es hasta mi pariente. Ujú. Así es. Bueno, me han contado que usted es un gran conocedor de Shakespeare también. ¿Cómo cree usted o por qué cree que sus personajes y los conflictos que ellos tienen siguen siendo espejos tan vigentes hasta la literatura ecuatoriana contemporánea, es decir, la actual? ¿Cómo cree que siguen teniendo ese impacto y esa relevancia que tienen hoy en día? Bueno, yo creo que William Shakespeare es el más grande autor que haya tenido la historia de la Ujú. literatura. O sea, nadie se le para al lado. Ujú. Yo he visto, he leído eh, dos veces en dos películas, digamos dos películas distintas, una rusa y otra de algún lado, Hamlet, por ejemplo, ¿no? Y realmente es algo que te desarma por completo, ¿no? Pero a mí me encanta Macbeth, ¿no? He visto también varias versiones de Macbeth y, y las cosas ya un poco ya más ligeras. Pienso en Romeo y Julieta, de Franco Sefirelli, que es una de las Ujú. películas más bellas que se hayan filmado, ¿no? Es una maravilla de la música, de la danza, del color, de todo, con ese texto extraordinario del amor entre los dos jóvenes, ¿no? Claro. El amor imposible, digamos. Ujú. Y me encanta Shakespeare, me encantan las cosas, llamémosle menores, como La fierecilla domada, por ejemplo, ¿no? O como gustéis, bueno, cualquiera de esas. Yo soy absolutamente fanático de Shakespeare, Y bueno, totalmente. usted, en base a esta experiencia, a todas las películas, todo lo que usted ha observado, hay muchos autores que hoy en día siguen teniéndole miedo a las adaptaciones de varios libros. ¿Usted estaría dispuesto a adaptar alguno de sus libros quizás a la gran pantalla? Por Sí, he decirlo así. tenido varias propuestas, pero no han cuajado. Mm. O sea,
alguna gente que ha dicho, quiero hacer una película de esto. Bueno, no hay ningún problema. ¿Me ayudas vos para hacer el guión? Sí, te ayudo, no hay ningún problema. A la hora de la hora, el pobre desesperado, oye, sabes que yo quería hacer esto, pero Ujú. no hay el presupuesto. Dicen, mira, Sí, uno de los más En grandes Hollywood problemas. a veces no tienen el presupuesto, así de que te admiras. Sí. Sí, sí, entiendo. Ahora, sacando otro panorama, y es que como los tiempos han ido cambiando y en sí la juventud y las personas han ido adaptándose a la nueva era tecnológica, con todo lo que tenemos, las bibliotecas digitales, los audiolibros, Ujú. y todo esto presenta un nuevo reto ante la literatura. Y quisiera preguntarle, ¿cuál considera que es el mayor desafío para promover la literatura a los jóvenes? O también, ¿cuáles serían las herramientas que usted recomendaría para que ellos puedan observar a la literatura como algo más allá de solo papel y letras, sino como una forma para poder ser mucho más creativos y explorar nuevas oportunidades? Bueno, hay muchas posibilidades, ¿no? Ujú, O sea, tú no necesariamente tienes que leer el libro para conocerlo, ¿no? Claro. Puedes escucharlo. ujú. Hay mucho audiolibro, Sí, ¿no? bastante. Eh, Puedes ver una adaptación. Todas esas cosas, Ujú, el profesor, el maestro tiene que manejar esos elementos porque tiene que facilitar la aproximación a la literatura. O sea que yo creo que la literatura sigue teniendo un gran espacio con todo lo que puedan decir esto de la inteligencia artificial y ni siquiera otras cosas más, pero la literatura sigue teniendo un buen espacio. Y yo les digo esto, les hablo con conocimiento de causa. Mis libros se venden mucho y son libros, la mayoría de los que ujú. están en circulación Para son jóvenes. libros para jóvenes, Claro. cuando no para niños, digamos. Te veo la cara y pienso en un niño. Gracias. Bueno, definitivamente lo que dice está lleno de razón, lo que me conlleva a la siguiente pregunta. ¿Usted piensa que los autores tienen la responsabilidad de fomentar esta pasión por la literatura en los niños o únicamente cree que tienen un deber con la hoja en blanco y su responsabilidad como No, escritores? yo creo que los autores tenemos obligaciones con los lectores, sean estos niños, sean adultos. Yo hice unos videos que me pidieron de Dinu, ¿no? Claro. Y Sí. son videos dirigidos a los maestros. Entonces en ellos les agradecí, digamos, por Ujú. haber tomado en cuenta mis libros y conversé con ellos. Unas cosas brevísimas que han de aparecer ya pronto. Y conversé con ellos y les dije que estaba tan contento de que hubieran elegido la obra Ujú. y que pues sí, yo estaba a la orden, a la disposición para cualquier pregunta, para cualquier inquietud. Y lo mismo les digo siempre a los chicos. Y a veces me escriben, ¿no? Me escriben, me consultan, hacemos entrevistas a distancia. Es muy frecuente esto, mucho. Claro. Bueno, y retomando el tema de Shakespeare, definitivamente yo me consideraría un gran entusiasta de Macbeth. La personificación del mal a través de las tres brujas y la constante eh, necesidad de escapar de aquel fatídico destino me cautiva. ¿Existe alguna obra de Shakespeare que cause lo mismo en usted? No creo, no creo. A mí, Macbeth, lo es todo. Me encanta Romeo y Julieta, me fascina Hamlet, ¿no? Me Claro, encanta, Hamlet es extraordinario realmente. Y, y tantas otras cosas bellísimas. A mí, por ejemplo, La Fierecilla Domada me gusta mucho. Hay una versión con Elizabeth Taylor y Richard Weston que es un encanto, así. Y- pero yo pienso que la cumbre del desarrollo dramático de Shakespeare es Macbeth. sí, definitivamente, concuerdo totalmente con usted. Tal vez para ya finalizar, ¿algún mensaje que quisiera dejar a todos los jóvenes que van a participar dentro del encuentro? Ah, con todo gusto. Ustedes son los dueños de ese encuentro y en ustedes reposa el futuro de la literatura al reflexionar sobre ella en esta maravillosa ocasión. Así que adelante, agradezcan a los organizadores, el Ujú. Colegio de la Asunción y quién más. Bajo el respaldo de la ODA.
La UDA, ya. Digo, agradezcan realmente a la UDA, al Colegio de la Asunción y participen lo más activamente que puedan. Háganse sentir, pregunten, no importa si se equivocan, siguen adelante. Pero lo importante es que vivan la literatura, que la sientan. Muchas gracias, querido Jorge, por este espacio y por compartirnos tantas ideas y tantas palabras tan lindas acerca de la literatura, abriéndonos en sí otra forma de pensar y otra forma de ver. Em, Esta sería la primera parte de la entrevista y a continuación tenemos la segunda parte a cargo de nuestras docentes del área de literatura, quienes hablarán también con el autor acerca de cuál vendría siendo la evolución o la influencia del encuentro de literatura dentro de los jóvenes hoy en día. Gracias. Gracias a ustedes, muchas gracias. Continuamos con la entrevista al escritor Jorge Dávila Vázquez, de quien justamente se ha elegido denominar a la modalidad de microcuento del encuentro de literatura, los jóvenes y el arte, retomando esta denominación a partir de esta edición del encuentro. Doctor, ¿qué impacto cree usted que ha tenido en la formación cultural de los jóvenes el desarrollo del encuentro de literatura de la Asunción a través del tiempo? Bueno, la gente siempre ha sentido, la gente joven, ¿no? Siempre ha sentido que estos encuentros de literatura que eventualmente se daban, digamos, de algunas instituciones, les ponían en contacto con algo vivo. Entonces sentían a la literatura como una cosa viva, como una cosa que estaba allí, con sus sueños, con sus ilusiones, con sus desilusiones. Y participaban siempre en los encuentros con esa perspectiva, digamos, con esa perspectiva de que el encuentro era una cosa viva. Y ahora será igual, yo me imagino. Así es. Continuamos, Mónica, con una inquietud para el doctor. Doctor, muchas gracias en primer lugar por recibirnos en su hogar. Tengo una inquietud. Usted hablaba del amor por la palabra, refiriéndose a los jóvenes, pero nosotros ahora tenemos también docentes que participan en una modalidad del encuentro de literatura. ¿Qué cree usted que deberían hacer los docentes para incrementar o para reflejar en sus estudiantes ese amor por la palabra y generar futuros escritores cuencanos y ecuatorianos? Bueno, la receta, si es que puede ser llamada receta, digamos, es compartir con el estudiante el amor por determinadas obras. A mí me ha encantado, por ejemplo, con Eduardo, en la entrevista anterior, esa comunidad que tenemos con una obra terrible como es Macbeth, ¿no? Pero él y yo somos fanáticos de Macbeth. Entonces ahí uno, como quien dice, enchufa, digamos, con el otro en los gustos, ¿no? Entonces lo importante es descubrir cuál es la inclinación del estudiante y luego pues ir desarrollando juntos en ese camino. Hacer esa conexión. Exacto. Muchas gracias, doctor. A continuación, mi compañera Jenny. Bueno, doctor, muchas gracias. Un honor siempre estar con usted. Comencé yo, soy una de las que queda, que comenzamos el encuentro de literatura. Vamos por el número 19. Como usted sabe, en el número 2 decidimos hacer microcuento en su honor porque es uno de los representantes del microcuento aquí en Cuenca. Entonces, por eso se tomó su nombre, con su permiso, para hacerlo en el número 2, en el encuentro número 2. Ha evolucionado este encuentro, pero siempre con la esencia del amor a la palabra. Ahora, mi pregunta es, ¿usted piensa que este encuentro sigue motivando a los jóvenes, o sea, no solo a participar, sino a crear sus obras? Claro, sí. Los chicos apenas sienten que hay un estímulo, escriben. Eso sí, por experiencia propia. Apenas los chicos sienten que alguien está leyendo lo que ellos escriben, está creyendo en lo que ellos hacen, inmediatamente se dedican con bastante énfasis a la literatura. No sé cuánto les dura, no sé en algunos casos si es permanente, no sé si en otros casos es algo pasajero, pero que
todo encuentro de literatura genera un amor por la palabra y un deseo de comunicarse a través de la palabra, es también cierto. Porque, digamos, toda cuestión literaria es una forma de comunicación, ¿no? A veces intensa, a veces pasajera, a veces llorona, no digo por nada, y a veces pues bella, ¿no? Bien, y este encuentro ha evolucionado tanto que no solamente es de literatura, sino también de arte, los jóvenes y el arte. Dígame, ¿el arte es parte principal de la literatura? Yo creo que arte y literatura conviven, ¿no? Conviven, se crean juntos muchas veces. Hay personas que se dedican al arte y se dedican también a la literatura, aún sabiendo que la literatura es arte, pues no. Pero en ciertos casos hay una interacción más fuerte, digamos, ¿no? El que escribe quiere pintar, el que pinta quiere escribir, el que hace música quiere también hacer literatura. En este último caso yo tengo un ejemplo muy cercano de uno de mis nietos. Él es un muy buen músico y ama la escritura, al extremo que me propuso una, una cosa interesante. Me dijo, la próxima vez que publiques un libro, regálame el último espacio del libro para una piecita mía, para un cuentito mío. Yo le dije, qué bueno. Y cuando se publicó este libro de los 100 cuentos, no me acuerdo cómo se llama, ya tengo tantos títulos que se me va de la cabeza. Entonces yo le dejé el último espacio para él. La más grande crítica que tenemos nosotros en el Ecuador es Cecilia Ansaldo. Y Cecilia Ansaldo ha hablado muy bien de ese cuento, que es el que cierra el libro. Entonces, yo lo que pienso es una cosa, ¿no? Es decir, antes, y esto les prometo así, que lo digo sin el menor resentimiento, antes, cuando uno empezaba a escribir, no recibía el apoyo de los autores consagrados. A veces incluso había una especie de rechazo por parte de ellos. Entonces uno tiene que hacer un esfuerzo especial, ¿no? Como es el caso de María Joaquina, por ejemplo, ¿no? Yo cuando escribí María Joaquina estaba en la universidad porque empecé a estudiar tardíamente. Empecé a los 25 años la universidad. Y cuando ganó María Joaquina, yo me emocioné, me vinieron a hacer, cuando estaba en clase con un maestro, y le dije, acabo de ganar el premio Abel Espinosa Poli, que se había instituido el año anterior y que lo había ganado Iván Egues con la Linares, ¿no? Y entonces le dije, pues pasa esto. Y él me dijo, ay, 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 y siguió la clase. Bueno, la última. Recuerdo que cuando fui su estudiante, me nació el amor por Shakespeare realmente. De las obras que más recuerdo y que usted las ha mencionado es La fierecilla domada. Y siempre decía, pero ¿cómo pudo haber cambiado tanto Liz Taylor en su película que nos presentó? Pero esa era la esencia de la obra de Shakespeare. Y al mismo tiempo recuerdo, entre otras, Sueños de una noche de verano, Mucho ruido, pocas nueces, y todas estas obras emblemáticas del autor. Denos su opinión, o sea, nosotros como área de lengua y literatura tomamos este año a William Shakespeare por ser un ícono de la literatura. Entonces, ya nos ha dicho también su aprecio sobre él, pero algo más que les podría motivar a los jóvenes a leerle, a animarse, a acercarse a la obra de William Shakespeare. Mira, todas las obras de Shakespeare tienen un atractivo distinto, llamemos así, ¿no? A veces el amor, a veces es la pasión, a veces son los desenfrenos, a veces son, en fin, tantas cosas que se puede encontrar en Shakespeare, las pasiones humanas, exactamente. Es un teatro de pasiones, de amor intenso y de pasiones. Y entonces es cuestión de, trabajas con un grupo, ¿no? Y empezar a ver pedacitos de obras. Y si puedes ilustrarlo con una película, está salvada, ¿no? Está salvada porque
las películas de Shakespeare son fascinantes, ¿no? Algunas, otras no valen nada, ¿no? Pero hay algunas como, por ejemplo, yo recomiendo siempre Romeo y Julieta de Franco Sefirelli, porque es una belleza, realmente es una belleza, con una actriz divina que acaba de morir, pero sí divina, con un actor muy bien puesto para el rol de Romeo, y con unas actuaciones impresionantes de todos los personajes principales. Realmente es una obra de arte, ¿no? Es una obra de arte. Y entonces, uno de los secretos para entrar a Shakespeare es precisamente por el lado cinematográfico. Doctor, aprovechamos este espacio para agradecerle públicamente por la calidad humana, además de la calidad de sus obras, por la calidez que hemos recibido siempre, tanto quienes hemos tenido la fortuna de ser sus alumnos, como quien ahora nuestros estudiantes que le están conociendo, y a través de este video que vamos a llegar. Usted ha sido para nosotros un ejemplo de vida, un maestro de generaciones, y para nosotros siempre va a ser un gusto tenerle presente con la denominación de la modalidad de microcuento como Jorge Dávila Vázquez. Es un gusto, un honor haber compartido con usted, vernos nuevamente después de algunos años. Y gracias, porque si hay unos versos que recuerdo y que nos guían en la vida, con su figura también de por medio, es algo que veíamos en clase, que nos decía, ama tu ritmo y rima tus acciones. Gracias, doctor. Gracias, Bernarda, gracias por venir, gracias por estar conmigo, gracias por compartir sus experiencias, sus sueños. Todo esto es maravilloso. Yo estoy profundamente agradecido por ello. Gracias a usted. Muchas gracias.